Que la paz del Cristo ilumine tu corazón, ahora mismo, y que esa paz encuentre, aunque sea por una pequeña rendija, un lugar dentro de tu casa también. Imagínate la escena. Final del día. La llave gira en la cerradura. La puerta se abre. Y por un segundo, incluso antes de que veas el pasillo, el cuerpo lo siente. Una presión en el pecho, como si el aire tuviera peso. La respiración se acorta. La mente se pone en alerta como si algo estuviera fuera de lugar, pero no sabes exactamente qué. Y entonces aparece ese pensamiento rápido, casi automático. ¿Estoy exagerando? ¿O esta casa se siente diferente? Porque a veces el hogar no grita, susurra, da señales, discusiones que surgen de la nada por cosas pequeñas, un cansancio que aumenta cuando llegas a casa en vez de aliviarse, sueño ligero, interrumpido, con la mente dando vueltas. Niños inquietos, acelerados, como conectados a la corriente, y los animales que parecen percibirlo antes que todos. El perro nervioso, el gato escondido, el ambiente raro, y entonces por dentro intentas explicarlo con lógica. Es estrés, es una etapa, es el ritmo de vida. Puede ser, claro que puede ser. Pero déjame decirte algo que muchos no quieren escuchar, y por eso casi nadie lo dice. Muchas veces la casa se vuelve pesada, no por algo misterioso que vino de afuera, sino porque, sin darnos cuenta, vamos construyendo ese peso por dentro. Con palabras que hieren, con quejas repetidas, con sonidos agresivos sonando todo el día, con pensamientos de miedo que se convierten en banda sonora mental. Y al final nos extraña el aire, pero fuimos nosotros quienes removimos el barro. Me gusta explicarlo así: el hogar es como un vaso de agua con barro en el fondo. Si remueves ese barro todo el día, el agua nunca se aclara. Cada discusión es una cuchara girando, cada ironía es otra vuelta más. Cada pensamiento repetido de rabia o miedo es otro movimiento. Y entonces entras en casa y sientes el agua turbia en el pecho. Ahora viene el contraste que lo cambia todo. Hay casas que drenan y hay casas que abrazan. Hay casas donde entras y el cuerpo se relaja. Y hay casas que parecen tirarte hacia abajo, como si te exigieran energía todo el tiempo. Y lo más contraintuitivo es esto: a veces la casa está limpia por fuera, pero cargada por dentro, porque limpiar sin intención no armoniza, y orar sin cambiar hábitos se convierte solo en una petición bonita, sin sostén real. Pero aquí entra la buena noticia, y es poderosa. La vibración espiritual del hogar cambia más rápido de lo que imaginas cuando cambias lo que sostiene el clima. Y hoy voy a mostrarte 13 prácticas simples que elevan la vibración de la casa sin complicarte la vida. No necesitas hacer las 13 hoy. Empieza por una, solo una, y observa. Y te adelanto algo que crea compromiso. La práctica número 13 es la que lo sella todo. Es la que evita que una semana difícil derrumbe lo que construiste. Y también voy a contarte las 3 decisiones que transformaron la casa de María en 15 días. Pero el verdadero giro ocurrió en el 7º hábito. Cuando entiendas por qué, vas a darte cuenta de que esto no es superstición. Es sintonía, es responsabilidad vibratoria, es cuidado de lo invisible. Así que respira profundo, porque tal vez el peso que sientes no sea un problema sin salida. Tal vez sea solo una señal de que tu casa está diciendo: reorganízame por dentro, y vamos a empezar ahora, de la manera más simple posible. Empiezo con una pregunta que mucha gente evita. ¿Por qué la casa se siente pesada incluso cuando está ordenada? No es polvo en los muebles, ni platos en el fregadero, es un clima que se pega al pecho. Es como si el aire se volviera denso y uno respirara con esfuerzo. Y mira, eso suele tener menos que ver con las paredes y más con lo que ocurre dentro de ellas. En el campo de la energía espiritual,
El hogar es un espejo de la rutina emocional, y la vibración del día a día se va asentando ahí, silenciosa, hasta convertirse en peso. Cuando hay demasiadas discusiones, demasiadas quejas, demasiados gritos, la casa se transforma en un lugar de alerta. La televisión encendida con contenidos agresivos, sonidos de peleas, noticias negativas, todo golpeando el sistema. Entonces el cuerpo aprende a mantenerse tenso, incluso sin motivo claro, como si esperara el próximo impacto. En el espiritismo, esto es bien conocido. La sintonía se establece por aquello que alimentamos. Y cuando domina una vibración baja, la protección espiritual encuentra más dificultad para fijarse. No es castigo, es coherencia vibratoria. Nadie puede sostener la luz con la mano cerrada. También observo algo curioso. El peso comienza en la palabra y continúa en el pensamiento. Cuando alguien repite, nunca me sale nada bien, soy un desgraciado, esto es un infierno, crea un camino mental. La palabra tiene fuerza porque organiza la emoción y la emoción organiza la actitud. Y la actitud repetida se convierte en clima, en hábito, en normal, aunque sea tóxico. Si ya hiciste el evangelio en el hogar, sabes cómo una frase puede calmar una habitación entera. Ahora imagina el efecto contrario, pero todos los días, sin pausa. Y está el desorden hecho con rabia. Casi un clásico, aunque pocos lo admitan. La persona limpia resoplando, quejándose por dentro, maldiciendo mentalmente a todo el mundo. El suelo queda brillante, pero el aire sigue pesado, como si nada hubiera cambiado. Porque el trapo pasa por el suelo, pero la intención pasa por el ambiente, y la intención deja huella. En la armonización del hogar, el cómo pesa tanto como el qué, y la casa, aunque no hable, siente y registra todo. Para explicarlo sin complicarlo, uso una imagen muy sencilla, un vaso de agua con barro. Si remueves el barro todo el día, el agua nunca se aclara, por más que quieras. Cada discusión es una cuchara girando. Cada miedo repetido es otra vuelta más. Luego la persona dice, mi casa está rara, pero ella misma no deja que el agua repose. El pensamiento es forma, y la forma acumulada se convierte en atmósfera, en campo vibratorio. Y ese campo vibratorio atrae compañía similar. Es sintonía, no fantasía. La buena noticia es que esto no es una sentencia, es un diagnóstico. Y un diagnóstico sirve para cambiar de rumbo. No necesitas volverte santo, ni hacer 1000 cosas, ni empezar perfecto. Solo necesitas dejar de remover el barro todo el tiempo y permitir que el agua decante. Y aquí es donde giro la llave. No se puede limpiar el peso con prisa ni con rabia. Se empieza pequeño, con una práctica simple, y se amplía con constancia. Por eso ahora te entrego un kit de inicio, muy práctico. A este bloque lo llamo kit de inicio, porque no exige perfección, exige presencia. Y te lo digo desde ya, no necesitas hacer las 13 prácticas hoy ni mañana, ni todas de una sola vez. Empieza por una, como quien enciende una vela en una habitación oscura. Es poco, pero cambia todo. La primera práctica es la consagración diaria, algo de 30 segundos, sin dramatismos. Al despertar, antes de tomar el celular y antes de abrirle la puerta al mundo, yo digo, mi hogar es un templo de paz, solo la luz entra aquí. Puede parecer demasiado simple, pero la simplicidad repetida se convierte en fuerza, en camino, en buen hábito. Yo lo trato como cepillarse los dientes. Nadie debate la higiene básica, simplemente se hace. En el plano espiritual es igual. Higiene espiritual diaria, sin complicarse la vida. Estás afirmando dirección, ajustando la sintonía, haciendo un pedido consciente de protección espiritual. Y cuando esa frase se vuelve rutina, el cerebro y el corazón empiezan a reconocer ese clima como hogar.
Poco a poco, la vibración espiritual se estabiliza como una música que finalmente encuentra su tono. La segunda práctica es ventilación y limpieza con intención. Y aquí hay un detalle importante. Abrir ventanas no es solo dejar entrar aire. Es abrir camino, permitir que el ambiente respire. Pero limpiar con odio es como cocinar con disgusto. El plato sale, sí, pero nadie lo disfruta. Lo digo con humor porque es verdad. Mejor dejarlo para después que limpiar maldiciendo todo. El trapo pasa por el suelo, pero la intención pasa por el ambiente, y esa intención se convierte en clima. Si puedes, haz una breve oración antes, que limpie con paz y deje paz. La tercera práctica son los aromas naturales, sin exagerar, sin convertir la casa en una perfumería. Romero, lavanda, salvia. Me gusta usarlos como marcadores de cambio de atmósfera. Es como decirle al cuerpo, aquí empieza una nueva etapa, y el cuerpo lo entiende antes que la mente. El aroma despierta memoria emocional, y eso ayuda a reeducar el ambiente sin necesidad de discutir con nadie. Piensa en el perfume de la ropa limpia, permanece en el aire y cambia cómo te sientes en el espacio. Eso es armonización del hogar, usando los sentidos como aliados, no como muletas. La cuarta práctica es traer vida a la casa. Flores, hojas verdes, una maceta sencilla cerca de la luz. La vida exige cuidado y el cuidado exige presencia, y presencia es lo opuesto al peso automático. Yo siempre retiro lo que se marchita y lo hago con respeto. Agradezco y continúo sin apego triste. Recuerdo a María que repetía, esta sala me asfixia, hasta que puso una pequeña planta junto a la ventana. En pocos días dijo, parece que la sala respira. No fue magia, fue un gesto diario cambiando el campo. Y esto prepara el terreno para la siguiente gran verdad, porque lo que más construye o destruye un hogar es la palabra. Ahora necesito tocar un punto sensible. Lo que sale de tu boca construye o corroe tu hogar. No estoy hablando de hablar bonito, ni de convertirte en un poeta espiritual. Estoy hablando de elevar el lenguaje en lo básico, en lo cotidiano, en la manera simple de responder. Cambiar la ironía por firmeza serena ya transforma todo el campo, porque la palabra es vibración organizada, es energía espiritual con dirección. Y en el espiritismo sabemos que la sintonía empieza en la emisión. Yo suelo decir que la palabra es pintura invisible en la pared. No la ves en el momento, pero va marcando el ambiente poco a poco. Si todos los días alguien lanza indirectas, sarcasmos, ataques disfrazados de broma, eso se impregna. La casa aprende ese tono como patrón. En cambio, cuando la firmeza llega sin humillación, el ambiente siente seguridad. Y la seguridad es una forma silenciosa de protección espiritual. También están las palabras magnéticas destructivas, esas que soltamos sin pensar. ¡Qué desgracia! Esto es un infierno. Soy un gafe. Nunca me sale nada bien. Mi vida es así. Repetidas muchas veces, se convierten en decretos involuntarios. Y un decreto repetido se transforma en camino mental, en vibración espiritual estable. Por eso propongo un desafío sencillo de 7 días, sustituirlas por frases neutras y firmes. En vez de ya se acabó todo para mí, decir esto va a pasar. En vez de tengo mala suerte, decir estoy en una etapa difícil, pero voy a mejorar. Puede parecer un detalle mínimo, pero el detalle repetido crea cultura interna. El cerebro empieza a buscar coherencia con lo que declaras, y el ambiente acompaña, porque la armonización del hogar empieza en la mente. Si ya haces el evangelio en el hogar, sabes cómo una lectura puede cambiar el tono de toda la casa. Ahora imagina el poder de pequeñas frases diarias bien dirigidas. No es autoengaño, es reeducación vibratoria consciente.
Y aquí entra algo que practico con disciplina, el decreto triple. 3 veces por la mañana y 3 veces por la noche afirmo: mi hogar está protegido por la luz divina. Lo repito con intención, no como un loro automático. Es como presionar la misma tecla hasta que la casa sintonice esa frecuencia. La repetición crea campo, crea patrón, crea protección espiritual. Fue exactamente ahí donde la historia de María cambió. Ella sustituyó el "esta casa solo tiene problemas" por afirmaciones conscientes todos los días. En pocas semanas, los conflictos disminuyeron, no por un milagro instantáneo, sino por un cambio de sintonía. Porque cuando la vibración espiritual se eleva, ciertas discusiones pierden fuerza. Y cuando cambia la palabra, también empieza a cambiar el sonido que circula por la casa. Y por eso el siguiente punto puede sorprenderte más de lo que imaginas. Ahora te voy a pedir algo muy concreto. Observa lo que suena en tu casa. Porque el sonido no es solo entretenimiento, es alimento invisible, y el efecto lo notas después en el estado de ánimo. Hay música que eleva, hay contenidos que inspiran, y hay sonidos que te arrastran hacia abajo sin pedir permiso. Y no sirve de mucho consagrar el hogar por la mañana si el resto del día vibra en rabia y miedo. En el campo de la energía espiritual, eso se convierte en una disputa de frecuencias dentro del mismo espacio. Y la casa, pobre, termina como una radio cambiando de estación todo el tiempo. La primera práctica aquí es elegir música y sonidos con discernimiento, sin fanatismo. No estoy diciendo, conviértete en alguien que solo escucha coros celestiales. Nada de eso. Yo uso una pregunta sencilla que despeja la duda. ¿Esto me eleva o me arrastra hacia abajo? Si te eleva, perfecto, sube el volumen con conciencia. Si te arrastra, no necesitas pelearte con ello, simplemente reduce la exposición. La armonización del hogar depende más de decisiones diarias que de grandes rituales. Lo más interesante es que el cuerpo da señales enseguida, y ahí entra la segunda práctica, el test rápido de vibración. Yo observo lo que pasa con los niños y las mascotas, porque son casi sensores del ambiente. Si empieza una música y el niño se irrita, el perro se inquieta, el pecho se tensa. Eso es un dato, no es drama. Tu cuerpo también habla. Si te aceleras, te impacientas o sientes ganas de discutir, el sonido está moviendo tu eje. Es como la comida. No necesitas un laboratorio para saber si te sentó mal, el estómago te avisa. Con el sonido pasa igual. La reacción emocional es el termómetro de la vibración espiritual. He visto a muchas personas decir, mi casa está pesada, mientras el fondo sonoro era tensión constante. Noticias agresivas, videos de peleas, letras que hablan solo de derrota, venganza y caos. Todo eso va tiñendo el aire, y no es moralismo, es fisiología sumada a energía espiritual. El cuerpo entra en modo amenaza. Cuando el cuerpo entra en modo amenaza, la palabra se vuelve más dura, el pensamiento más negativo, y el hogar se transforma en campo de batalla. Por eso sugiero algo sencillo. Elige una franja del día para sonidos más ligeros. Una playlist tranquila, música instrumental, una oración suave, algo que reorganice el clima. Y aquí cabe un poco de humor sincero. Hay quien quiere paz en el hogar con banda sonora de apocalipsis. Así se complica, ¿no? Es como querer dormir tomando café fuerte a las 11 de la noche. Puedes hacerlo, pero luego no te quejes de que el cuerpo no se apaga. El sonido es programación emocional, y cuando mejoras el sonido, mejoras la mente, y es ahí cuando la casa empieza a seguirte por dentro, porque el siguiente bloque no tiene que ver con paredes, ni aromas, ni música, sino con lo que piensas cuando nadie te ve. Ahora voy a entrar en el punto que más lo cambia todo, y también el más ignorado.
La casa sigue tu mente. Mucha gente quiere armonizar el hogar sin mover lo que carga por dentro, y así solo termina secando hielo. Porque el pensamiento es emisión constante, incluso cuando estás en silencio. En el espiritismo esto es muy claro. El pensamiento es fuerza creadora y también invitación de sintonía. Si la mente gira en el miedo, la rabia o el resentimiento, el campo vibra en eso. Así de simple. Por eso llamo a este bloque la llave que cierra el circuito. La primera práctica es la vigilancia de los pensamientos, el tercer elemento de la consagración. No se trata de volverte un policía neurótico de tu propia mente, sino de notar cuando llega un pensamiento negativo. Y cuando llega, hago un cambio consciente. No discuto con él, lo redirijo. Me gusta la analogía del timón. La mente es el timón. Si lo sueltas, el barco va donde sopla el viento. Entonces, cuando aparece «esto va a salir mal», lo cambio por «haré lo mejor que pueda y aprenderé en el proceso». Parece sencillo, pero esa sustitución repetida transforma la vibración espiritual del hogar como el agua cambiando de temperatura. La segunda práctica es la oración silenciosa a lo largo del día. No es solo rezar de rodillas, es orar viviendo. Gracias, guíame, bendice este hogar. Lo hago mientras lavo los platos, mientras arreglo la cama, mientras espero un mensaje. Es como una música de fondo que sostiene el clima, suave pero constante. Y lo más interesante es que eso desacelera el cuerpo, y un cuerpo menos reactivo discute menos. Es decir, la oración se convierte en protección espiritual práctica, no solo en una idea bonita. La tercera práctica es el perdón diario, como higiene antes de dormir. Lo llamo baño espiritual, porque no es una vez en la vida, es un poco cada día. Antes de acostarme, reviso el día y me pregunto, ¿qué voy a soltar hoy? A veces es una palabra dura, a veces es orgullo, a veces es una vieja herida que volvió a doler. Y lo suelto de manera sencilla. Libero esto, no necesito cargarlo más. La ligereza en el dormitorio cambia, el sueño cambia, y al día siguiente la casa no amanece tan cargada. La cuarta práctica es la gratitud en las pruebas, que es el sello final. No es agradecer el dolor como si fuera masoquismo, es agradecer la fuerza para atravesarlo. Yo digo, confío, incluso cuando no entiendo todo. Y eso recoloca la mente en la luz. Cuando agradecemos en medio de lo difícil, la vibración espiritual se eleva sin depender de un escenario perfecto. Y aquí cierro con la idea clave que casi siempre desarma el drama. La luz no vive en las paredes, vive en los corazones. Y cuando el corazón cambia, las paredes parecen cambiar con él. Y eso abre el espacio perfecto para cerrar con propósito. Hay algo que casi nadie menciona cuando habla de armonización del hogar. No es el pico de energía lo que protege la casa, es la constancia. Mucha gente vive una semana perfecta, llena de oración, música suave y palabras elevadas. Después se relaja, vuelve al piloto automático y se pregunta por qué el peso regresó. La vibración espiritual no se sostiene con entusiasmo momentáneo, se sostiene con coherencia. La protección espiritual no es un evento aislado, es una cultura diaria. Yo aprendí que la casa empieza a blindarse cuando existe alineación entre pensamiento, palabra y acción. Cuando lo que oro coincide con lo que digo. Cuando lo que digo coincide con lo que practico. Esa coherencia crea un campo estable, casi como un techo invisible de protección. En el espiritismo, la sintonía es ley. Lo que es constante gana fuerza, y lo que gana fuerza empieza a sostenerse por sí mismo. Algunas personas preguntan, ¿cómo sé si mi casa realmente está cambiando? Yo respondo con algo sencillo. Observa la frecuencia de las discusiones, no su ausencia total. Observa si el conflicto dura menos tiempo.
Observa si el ambiente se reorganiza más rápido después de un día difícil. Eso es señal de un campo vibratorio fortalecido. No es perfección, es capacidad de recuperación más rápida. Me gusta compararlo con el gimnasio. No es un entrenamiento aislado lo que fortalece el músculo, es la repetición, es la disciplina, es continuar incluso cuando no hay ganas. La armonización del hogar funciona igual. La consagración diaria, la vigilancia de los pensamientos, la elección de los sonidos, el cuidado con las palabras, todo eso va construyendo una musculatura espiritual en el ambiente. Y hay un detalle profundo. Cuando la casa alcanza cierto nivel de equilibrio, incluso las visitas lo notan. Entran y dicen, qué tranquilo se siente aquí. A veces no saben explicarlo, pero lo perciben. Eso es vibración espiritual estabilizada, es energía organizada. Es un hogar que dejó de reaccionar al caos externo y empezó a responder con firmeza interior. Al final, blindar el hogar no significa levantar muros contra el mundo, significa fortalecer el corazón que habita en él. Porque cuando hay constancia, la protección espiritual deja de ser esfuerzo y se convierte en atmósfera natural. Y cuando eso sucede, entiendes que la paz no es ausencia de problemas, es presencia de alineación. Ahora quiero hablarte de la forma más humana posible. Si tu casa se siente pesada, eso cansa el alma. Cansa de un modo que no se le puede explicar a quien nunca lo vivió. Es como si llegaras buscando descanso y te toparas con más tensión, como si el cuerpo no lograra bajar la guardia, ni siquiera dentro de tu propio hogar. Y si esto te pasa, necesito que lo escuches con cariño. No estás exagerando, estás percibiendo. Y percibir ya es una señal de que todavía hay luz ahí dentro, queriendo volver a ocupar su lugar. Puede que te hayas acostumbrado a convivir con señales que no deberían ser normales. La presión en el pecho al entrar, la irritación que aparece de la nada, la sensación de que cualquier conversación se convierte en discusión, el sueño malo, el cansancio que no se va, los niños inquietos, los animales nerviosos. Y lo peor no es solo sentirlo, es sentirlo y aún así tener que fingir que todo está bien. Pero el cuerpo no finge, el corazón no finge. Y una casa que pesa demasiado, con el tiempo, empieza a lastimar la esperanza. Por eso no quiero que este video sea uno más. No quiero que cierres la pestaña y vuelvas al piloto automático como si nada hubiera pasado. Porque cuando escuchas algo así y te reconoces, es como si la vida te estuviera dando una oportunidad de recomenzar el clima de tu hogar. Y eso no exige perfección. Exige constancia, exige coherencia, porque el blindaje del hogar no nace de un día inspirado, nace de pequeños actos sostenidos, un día tras otro, hasta que el ambiente aprenda una nueva frecuencia. Así que hagamos un pacto sencillo, casi en silencio. Elige una práctica y empieza hoy. Solo una, no mañana, no cuando se pueda, hoy. Si es la consagración de 30 segundos, hazla en cuanto termines aquí. Si es abrir ventanas y limpiar con intención, hazlo aunque sea en un rincón. Si es cambiar palabras pesadas por frases firmes, empieza en la próxima frase que vayas a decir. Si es ajustar el sonido, cámbialo ahora. Si es vigilar los pensamientos, cambia uno a la vez. Porque una práctica pequeña, hecha con verdad, es una semilla. Y la semilla no grita, pero transforma el suelo. Y te voy a hacer una pregunta que duele un poco, pero cura. ¿Qué quieres que tu casa te devuelva cuando cruzas la puerta? ¿Peso o abrazo? Porque el hogar no son solo paredes, es atmósfera. Y la atmósfera se construye con lo que repetimos, permitimos y sostenemos. Por eso la frase que quiero que guardes no es bonita, es real. La luz no vive en las paredes, vive en los corazones. Y cuando tu corazón decide sostener la luz,
Toda la casa empieza a cambiar sin necesidad de espectáculo. Ahora viene el punto más importante. Si de verdad quieres construir este cambio, necesitas constancia. Y la constancia, hoy en día, es rara. La rutina te traga, el estrés vuelve, el automático tira de ti. Así que haz un gesto de compromiso contigo, no conmigo. Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. No lo dejes para después, porque después es el lugar donde guardamos los cambios que nunca ocurren. Yo quiero que recibas estos recordatorios, que te fortalezcas, que te mantengas en pie cuando llegue una semana difícil. Y quiero que comentes dos cosas, bien simples pero muy poderosas. 1. ¿Qué señal de casa pesada pasa más ahí contigo? Presión en el pecho, discusiones de la nada, cansancio, sueño malo, niños inquietos, animales nerviosos. 2. ¿Qué práctica vas a empezar hoy? Escríbelo de verdad, porque cuando lo escribes, asumes un compromiso frente a ti mismo. Y cuando lo asumes, dejas de ser rehén del clima y te conviertes en constructor de paz.